Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nos llevan a una especie de película que ya hemos visto, ¿no? Es decir, para variar, para cambiar de situación y de toma, es otro déjà vu. La proyección del poderío aeronaval hacia las zonas de influencia, el deseo de tener el músculo necesario para decir en cualquier momento podemos pasar de esto a la siguiente etapa. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, algo que ustedes, si son seguidores de Dossier, recuerdan. Por aquí, por el Golfo Pérsico y especialmente por esta yugular que es el Estrecho de Hormuz, pasan entre el 40 y el 45% de toda la energía petrolera y gasífera del mundo, que por supuesto tiene en sus áreas de influencia inmediata nada menos que potencias emergentes y consolidadas como la India, y ni que hablar de China, ¿no? Ahora, ¿por qué un portaaviones nuclear de la clase Nimitz debería estar aquí mostrando músculo? Bueno, porque de paso podemos lanzar a hacer la tarea sucia en las zonas que no controlamos, por ejemplo el norte de Irak, los kurdos, combinar las acciones con el cuartel oriental de la OTAN, que es Turquía, pero Turquía está asumiendo un papel de sí, recibimos, hablamos, pero no nos comprometemos, no vamos a meter la mano hasta el codo, el brazo hasta el codo, en este hormiguero. Lo vemos de cerca, estamos demasiado cerca, de hecho tenemos la frontera. Pero ¿por qué sería que un portaaviones nuclear de la clase Nimitz se muestra con todo su poderío en esta zona? Porque está enviando un mensaje, ¿no? No hay que recordar que de aquella zona que acabamos de marcar en el mapa, hacia la costa sur de Estados Unidos, el petróleo tarda 40 a 45 días. Bueno, vamos a mostrarlo, porque la reiteración no desgasta el concepto, lo reafirma. Vean esto, porque ya saben a dónde vamos. La super riqueza petrolera que está en aquella zona, más que conflictiva, imposible. Para llegar, bajando por el mar de Arabia, pasando por el sur del Océano Índico, dándole la vuelta a Sudáfrica, subiendo por el Atlántico Sur, subiendo por el Atlántico Medio, cruzando de alguna manera hacia el Caribe y llegando luego hacia Texas, tarda 40 a 45 días. Y esto hay que repetirlo hasta el cansancio. 40 a 45 días y por zonas problemáticas. Mientras que la mayor riqueza petrolífera y gasífera del mundo, de nuestra querida y contaminada única nave espacial, está aquí en la República Bolivariana de Venezuela y está 10 veces más cerca, 4 a 5 días en vez de 40 a 45 días. ¿Qué significa eso? Bueno, que somos un blanco más que rentable, ¿no? Pero como no les ha salido bien la jugada hasta ahora, también están jugando durísimo allá. ¿Por qué tendrían que enseñarnos el potencial disuasivo que representa un portaaviones nuclear de la clase Nimitz con todos sus F-18, Hornet y Super Hornet operando en esta área? Bueno, es todo un mensaje. De eso podemos extrapolar lo que sea con los acontecimientos en pleno desarrollo. Pero están allí, ¿por qué? Porque están, bueno, acaban de enganchar muy bien en el cable de amarre con el gancho de cola. Por eso la Asociación de Pilotos de la Marina, de la Aviación Naval, se llama Tail Hook. Y les digo que cada fin de año cuando se reúnen arman una festichola bestial. Esto es un trabajo de mucho estrés. ¿Por qué nos están mostrando esto? ¿Y cómo se llama este portaaviones nuclear en el que estamos? Este se llama George Bush, pero ojo, George Bush padre, ¿no? George H.W. Bush, que él fue piloto de la aviación naval en la Segunda Guerra. No el hijito que no quiso ir a Vietnam y técnicamente desertó de la aviación de la Guardia Nacional Aérea como piloto dominguero.
Bueno, ¿por qué están mostrando músculo? Aquí es importante ver, esto es un ballet, ¿no? Todos los que trabajan en cubierta tienen diferentes colores en la camisa. Ahí estamos viendo una verde. La verde es de equipamiento y mantenimiento, se encargan de la catapulta ahí. La roja es armamento y municiones, la amarilla es controlar todo lo que ocurre en cubierta y la catapulta, ahí va, de 0 a 300 kilómetros en menos de 3 segundos. Y los marrones son los que mueven todo lo que está en cubierta y los violetas se encargan del combustible. Ahí están las escrituras de orgullo de cada uno de los escuadrones. Un cortaaviones de la clase Nimitz tiene tanta gente que a veces ni se conocen entre ellos. A veces se encuentran en los puertos, ¿no? Vean ese deflector de cola, porque aquí se despega con catapulta, pero con las dos turbinas a fondo, ¿no? Entonces ponen el deflector. Están haciendo las señales del caso, ya está enganchado en la catapulta. 1, 2, 3, volando, ya está a 300 kilómetros por hora. Esa es la demostración de músculo, pero también paralelamente la guerra informativa. Y aquí estamos con otro marino, un contraalmirante, en la rueda de prensa de hoy del Pentágono. El contraalmirante John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa, explicó hoy que el nuevo destacamento de asesores militares, casi 500 conservadoramente, comenzarán a llegar a Irak en los próximos días para poner en marcha el plan anunciado el miércoles por el presidente Barack Obama, con la intención de acabar con el Estado Islámico de Oriente y el Levante. El trabajo de estos asesores se dividirá entre misiones de asesoramiento, dotar de personal para centros de operaciones en Bagdad y Erbil y habilitar otro centro de vigilancia aérea en esta última ciudad, en Erbil, la capital de la zona kurda de Irak, el Kurdistán iraquí. Los asesores se sumarán a otros casi 300 que ya están trabajando, lo confirma él, con las tropas iraquíes y los peshmergas kurdos, en sendos centros de operaciones en Bagdad y en Erbil, una de las ciudades más acosadas por el ejército islámico. Además, contraalmirante Kirby, aquí en pantalla, explicó que 125 asesores serán enviados para comenzar a manejar vuelos desde Erbil para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, nada más. ¿Usted cree eso? Inteligencia, vigilancia y reconocimiento, nada más. ¿Usted cree eso? Este personal habilitará una base de operaciones en Erbil para que desde allí se puedan lanzar vuelos tripulados y no tripulados, algo que se pondría más cerca del frente a los militares estadounidenses, pese a que Obama no se descuidó de enfatizar que en su discurso que no va a desplegar tropas en tierra en operaciones de combate. ¿Para qué quieren? Si tienen los portaaviones y todos los F-18 a la orden. Una vez completado este último despliegue y sumados los militares enviados para garantizar la seguridad de los diplomáticos estadounidenses en Irak, el número de tropas de Estados Unidos en ese país no debería pasar de los 1.600. Por algo se empieza, ¿no? Hay que luchar contra la amenaza terrorista. Hasta ahora los bombardeos sobre posiciones del EI, cada vez que decimos EI es el Ejército Islámico de Irak y del Levante, son con cazas F-18, los bombardeos que se llevan a cabo, lo que acabamos de mostrarles, aterrizando y despegando del portaaviones Bush. Esto desde comienzo de agosto se han realizado desde el George H.W. Bush en el Golfo Pérsico, y estos cazas podrían comenzar a operar ahora en tierra desde una base en Erbil. Portavoz del Pentágono confiaba hoy que el Congreso añada al presupuesto del ejercicio fiscal unos 500 milloncitos más solicitados por la Casa Blanca para entrenar y ocupar a la oposición moderada de Siria contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Siguen interviniendo descaradamente. Y este señor que baja del avión viene a hacer control de daño. ¿Quién es? Nada menos que el presidente de Francia, François Hollande, metiéndose en las zonas interesantes. ¿Por qué? Porque después del escandalazo del libro que por venganza publicó su ex amante, tiene que dejar atrás la turbulencia y tratar de meterse en algo que genere noticias positivas. Bueno, el presidente Fouad Massoum lo recibe en Bagdad y, por supuesto, aquí hay declaraciones circunstanciales adecuadas a la situación. El presidente iraquí Fouad Massoum dijo: damos las gracias a su excelencia por su visita a Bagdad
y sus valiosas iniciativas y al mismo tiempo la esperanza de que esta amistad con Francia seguirá siempre en buenas relaciones con Irak. Irak todavía muestra la influencia de la escuela militar inglesa, aunque ya no hacen el paso exactamente como es. Damos las gracias a su excelencia por su visita a Bagdad y sus valiosas iniciativas, y al mismo tiempo expresamos la esperanza de que esta amistad con Francia seguirá para siempre y que tendremos buenas relaciones con Irak. Hollande, por su parte, dijo: estamos con usted en el plano humanitario y el nivel de seguridad, ya que se enfrentan a un enemigo que no reconoce fronteras entre países. Este enemigo es un grupo terrorista que ahora se ha formado con muchas extensiones en el suelo de este país y está lanzando una guerra no solo contra Irak, sino contra todos aquellos que no están de acuerdo a ver las cosas de la misma manera, como lo hacen ellos, es decir, una guerra basada en el terror. Tous les peuples qui ne partagent pas cette vision du monde fondée sur la terreur. Y luego agregó: por ello Francia ha decidido apoyar a Irak. L'Irak permet à la communauté internationale de prendre... Con el fin de permitir a la comunidad internacional para que se desempeñe su papel en cuestiones tan decisivas, y es por eso que decidimos, tanto usted como nosotros, celebrar la conferencia de París próximamente, para contrarrestar a estos grupos, y en esta conferencia asistirá muchos países. Viendra lundi à Paris et mobilisera un grand nombre de pays. El lunes, en París, gran evento internacional, Hollande trata de limpiarse su imagen y ofrece a Irak el respaldo político y su ayuda en la guerra contra el Estado Islámico. Luego, como corresponde en un país que ya no es unido, tuvo que irse al norte para reunirse con los líderes históricos de los kurdos. Y aquí estuvo interesante. Se ha visto con el líder kurdo Masoud Barzani, a quien ha recordado que Francia es su aliado, y le ha dicho: cuando ustedes llamaron a Francia para pedir armas, decidimos poner en marcha los medios necesarios. Y puedo constatar que habéis hecho mejor uso posible de estos envíos. Ha sido decisivo para dar vuelta a la situación. El ministro de Asuntos Exteriores, Ibrahim Al-Jafari, lo había recibido en el aeropuerto y luego se fue al norte. También se vio con el líder kurdo, que era el puesto importante de la agenda, con el líder kurdo Masoud Barzani. Y en el plano diplomático, Estados Unidos sigue presionando a Turquía para que se una a su alianza internacional contra el Estado Islámico. Pero Hollande se fue a reunir con el líder histórico Barzani, quien lo lleva a paso rápido por la alfombra roja. El jueves el ministro de Exteriores turco, con quien también se ha reunido el secretario de Estado Kerry, abandonó sin comprometerse la reunión que tuvo lugar el jueves en Arabia Saudita, en la que 10 países árabes sí decidieron unirse a la iniciativa de Obama. Saludo protocolar, línea de honor. En cualquier caso, deja detrás a Valérie Trierweiler, Mi vida con François, exclusiva. Un libro que escribió para generar el shock, la historia de su pasión con el primer mandatario. Esta es la turbulencia que quiere dejar atrás el presidente, asumiendo este perfil alto y metiéndose en la candela en el Medio Oriente, ¿no? Valérie Trierweiler, algunos dicen el éxito de una traición. En sus mejores tiempos estaba ahí como el segundo frente que nadie discutía. Ese era el derecho de un varón en la presidencia. Pero había cosas que le empezaban a oler mal al primer mandatario, sobre todo las preguntas de impertinente de los periodistas. Valérie Trierweiler era una desconocida, dirigía una tertulia política en la cadena de televisión Directo 8 y su nombre empieza a aparecer en la gran prensa
fuera de las secciones de programación televisiva, cuando en el 2007 se conoce su relación sentimental con el entonces secretario del Partido Socialista. La rompe el cascarón y la desvela la revista del corazón Closer, la misma que 7 años más tarde le daría el disgusto de su vida publicando las escapadas secretas del Palacio del Elíseo del ya presidente en moto para visitar a otra amante, y ahí se armó la de San Quintín. Ahora Thiers Weiler es una de las mujeres más famosas de Francia y gracias a su libro puede que gane de un golpe mucho más dinero del que le reportó nunca su labor periodística. La maquinaria de mercadotecnia puesta en marcha por la editorial Les Arènes y la propia periodista ha sido planeada meticulosamente para que el golpe fuera implacable contra el infiel presidente. 200.000 ejemplares para un proyecto secreto del que Hollande fue informado solo 3 días antes de salir a la venta. Y se vendió como pan caliente. La dama con el encanto de la madurez va a seguir haciendo daño a la imagen del presidente. En Ankara, el secretario de Estado, John Kerry, y su comitiva se reunían con Erdogan. Turquía dice que solo dará apoyo logístico y humanitario contra el Estado Islámico. Turquía, desde su líder histórico Kemal Atatürk, se supone que es pro-occidental y laica, pero todo el mundo sabe sus raíces profundamente musulmanas. El presidente Tayyip Erdogan ha confirmado este viernes al secretario de Estado John Kerry que Turquía solo ofrecerá apoyo logístico y humanitario a la coalición internacional contra la milicia yihadista y el Estado Islámico. Turquía y Estados Unidos van a continuar luchando contra las organizaciones terroristas en la región, tal y como hasta ahora ha asegurado la oficina de la presidencia turca. El estadounidense, por su parte, rehusó detallar qué países se sumarán a la coalición, si bien descartó a Irán y el papel que tendrá cada uno. Es completamente prematuro y francamente inapropiado, dijo Kerry, hablar de eso en este momento. Y luego se reunió con el primer ministro Ahmet Davutoglu, como corresponde. Ya en el protocolo, si se aplica como corresponde, debió recibirlo un canciller, no el jefe de Estado. ¿Se acuerdan cuando la compañera Cristina Fernández hizo eso verticalmente en Argentina, ¿no? Llegó la secretaria de Estado y dijo, bueno, que la reciba el canciller. Turquía promete ayuda logística a Estados Unidos en la lucha contra los yihad. En el creciente auge del grupo yihadista Estado Islámico en Irak y en Siria, Turquía se comprometió, pero hasta ahí. To Mali, to the Horn of Africa, and throughout the Middle East, and of course now. Estados Unidos está dando apoyo logístico a la oposición siria y aportando ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra en este país. Y en total se ha contado una nueva aportación desde que comenzó el conflicto. Estados Unidos se habrá gastado $1.400 millones, de los cuales no menos de 210 habrían sido para Turquía, y esta ayuda va a beneficiar también a Turquía, que acoge en su territorio cerca de 1 millón de refugiados sirios. Nuestras manos y brazos están atados debido a los rehenes, había dicho el jueves un oficial de gobierno turco anónimamente a la agencia France Press. It's completely wrong. It's a bad analysis. That said, el ex embajador en Siria, el embajador Robert Ford, salía hoy en uno de los think tanks a decir que no está allí, no hay mucho que trabajar, ya que solo creo que es completamente equivocado, es solo un mal análisis. Están allí todos los peligros en el terreno, pero su prioridad número 1 es el Estado Islámico. El Estado Islámico ha matado a miles de personas en Siria, así como en Irak. Mató a 2 periodistas estadounidenses muy valientes y ha matado a decenas de miles, y no más que eso. There are going to be a lot of tactical alliances on the ground. Va a haber un montón de alianzas tácticas sobre el terreno, en particular entre la oposición armada moderada y el grupo vinculado a Al-Qaeda. Esto se va a hacer muy incómodo, va a hacer que todos en Washington estén muy incómodos, pero están ahí debido a una necesidad táctica, no es una afiliación ideológica. Y creo que eso es realmente importante, entender la única forma en que vamos a ser capaces de evitar esto. Si inundan la zona con su poderío y que la ayuda de Nusra ya no se vuelva importante. Y luego dijo, el problema más grande de Irak y Siria es que hay una comunidad árabe sunita muy descontenta. Minority in Iraq,
potent minority in Iraq, a Minoría en Irak, minoría poderosa en Irak, la mayoría en Siria, y no decir que la solución es una solución amplia, pero el problema del Estado Islámico sale de la insatisfacción de las comunidades árabes sunitas, y así en el futuro tenemos que ser sensibles a esto. satisfaction. And so going forward, we have to be sensitive to that. Get our report. Get them now. Get them online. Mientras tanto, Obama llama de su retiro al general de la Infantería de Marina John Allen, que tiene todas las estrellas necesarias, el de mayor rango en Afganistán y en Irak, para coordinar la situación allí. Lo trae del retiro. Es un general de cuerpo de la Infantería de Marina y fue el comandante de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán y la Fuerza de Estados Unidos en Afganistán desde el 2011 al 2013, siendo sustituido después por el general Joseph Dunford Jr., pese a su retiro por heridas y todo esto. Pero la herida fue más moral, porque lo pescaron en una situación extramatrimonial, siéndole infiel a su esposa, lo que lo hacía culpable. Ahora el presidente lo trae de vuelta. Vean este saludo, ¿eh? En la cultura de la zona, esto representa mutua confianza y una gran demostración de acercamiento. Esto no se hace con cualquiera. ¿Por qué lo llaman? Bueno, porque aunque haya... Él también tuvo un segundo frente con el presidente Hollande, pero los, entre comillas, puritanos gringos le dijeron que tenía que retirarse. Ahora Obama lo trae de vuelta. En Melbourne, el primer ministro Tony Abbott lo trae de vuelta para la papa caliente, ¿no? En Melbourne, les decía, en Australia, eleva su nivel de amenaza terrorista a alto. Ayer por la noche el director general de la seguridad planteó elevar la amenaza terrorista a alta, por lo que hoy el gobierno está elevando el nivel de conciencia pública de igual manera, ha explicado el primer ministro Tony Abbott durante esta rueda de prensa en Melbourne. No specific intelligence of particular plots. Quiero hacer hincapié en que esto no quiere decir que un ataque terrorista sea inminente. Nosotros no tenemos información específica sobre conspiraciones. Lo que sí tenemos es información de que hay personas con la intención y la capacidad de poder preparar ataques contra Australia. To mount attacks here in Australia. Por su parte, el jefe de la Organización de Seguridad e Inteligencia Australiana, David Irving, ha insistido en que los australianos que regresan de luchar con el Estado Islámico y otros grupos radicales representan, y lo digo textualmente, un riesgo cada vez mayor. Y este hombre dijo, quiero hacer hincapié en que hay personas con la intención y la capacidad de montar ataques aquí en Australia. Nuestras agencias de seguridad han elevado la alerta de amenazas sobre la base de acumulación de indicadores y el número de australianos en el Medio Oriente que luchan con el apoyo de grupos terroristas, los números que han regresado de Oriente Medio después de haber combatido con grupos terroristas, los números de aquí en Australia que se sabe que son apoyo a estos grupos terroristas y las exhortaciones que vienen del Oriente Medio para los partidarios de estos grupos terroristas aquí en Australia que se preparen para lanzar ataques aquí en Australia. Nothing that I have said today or nothing that I ever say about national security threats has anything to do. Quiero hacer hincapié que esta vez, como siempre, hago, nada de lo que he dicho acerca de las amenazas de seguridad nacional tienen algo que ver ni con religión ni con razas. Esto se trata de delincuencia potencial, delito y lucha contra la delincuencia. De eso es que se trata. Esto es Habar, Damasco, Siria. El suburbio de Habar en la capital siria. Las Fuerzas Armadas toman el control de Al-Faya y su periferia y ataca concentraciones de terroristas en los campos de Alepo y Konaitera. Unidades del ejército siguieron adelante con las operaciones contra los terroristas en la campiña de Damasco, en las afueras de la ciudad, y destruyeron todo lo que pudieron. Según una fuente militar, otra unidad atacó a terroristas en la ciudad de Beijing, matando e hiriendo a muchos de ellos. Una fuente militar dijo que unidades del ejército destruyeron 5 vehículos con todos los terroristas a bordo, además de la destrucción de las armas que cargaban en Imaimej y Ritán.
Después fueron eliminados terroristas en Al-Sharfie, en Al-Bab, en Kafr Hamra, en Katban, Khan, Toman, Ramoshe, Alepo Viejo y Bani Zaid en Alepo y su campo adyacente. Otras unidades dicen haber frustrado el intento de infiltración de terroristas desde el barrio de Al-Baer en la rotonda Al-Muhadezin en Homs y eliminaron una serie de ellos, así como causaron heridas y destrucción con su armamento. En Quneitra, y según una fuente militar, unidades del ejército bombardearon reuniones y escondites de los terroristas en el bosque de Al-Khazarakieh en Zaza, Al-Zamanadieh, Al-Garbieh, Ram al-Zuldi, Jabata, Al-Kashab, en el campo de Quneitra, dejando grandes cantidades de muertos y heridos. En Berlín, el ministro del Interior, Thomas de Maizière, daba una rueda de prensa. Kurzfristig unserer Einladung gefolgt sind. Ich übergebe gleich das Wort an Herrn Bundesinnenminister. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir hier... Als Bundesminister des Innern verbiete ich mit sofortiger Wirkung. El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, anunció este viernes la prohibición inmediata de toda actividad del Estado Islámico, el EI, en el país, lo que convierte en delito la exhibición incluso de sus símbolos y sus distintivos, la recogida de fondos para la organización yihadista o el proselitismo incluso en Internet. La decisión fue adoptada después de comprobar la creciente propaganda en alemán que hace la organización de sus actividades y la radicalización de sectores islamistas del país. Y dijo textualmente: este es un paso importante en la lucha contra el terrorismo islamista, para la libertad y para la seguridad de Alemania. Y recordó que 400 personas han salido del país para luchar en las filas del EI en Siria e Irak y que 40 de ellos han muerto, uno en un atentado suicida. Haciendo caso omiso de esta prohibición es un delito con efectos inmediatos y debemos evitar que los islamistas radicalizados traten de llevar su yihad a nuestras ciudades en Alemania. Pero también hay que impedir que los hombres y mujeres de Alemania que luchan al lado de la organización terrorista, el Estado Islámico, contra los kurdos y contra los yezíes, contra los cristianos y contra los musulmanes, tomen a nuestro país como teatro de operaciones. El Estado Islámico hace un llamamiento a la gente a participar en la guerra en Siria e Irak, o para jurar lealtad a su líder, también en Alemania. La propaganda inhumana se puede acceder y ver en Internet. La organización terrorista Estado Islámico es una amenaza, también para la seguridad pública de Alemania, y hoy estamos actuando con decisión contra esta amenaza. La organización no puede actuar en este país. ¿Cómo se ve? Situación bastante fluida que ahora se extiende y se radicaliza, incluso en aquellos países que parecen tener normalmente un perfecto control de su situación interna. Cuando sale el ministro del Interior de Alemania a hacer estas declaraciones, una de dos, los servicios de inteligencia que funcionan muy bien y que además funcionan en sinergia con todos los otros, como en la época de la Guerra Fría, tienen datos muy interesantes, o está poniendo las barbas en remojo por lo que pudiera ocurrir y el costo político que pudiera tener. Hablando de costos, veamos los mercados. El precio del crudo venezolano a la baja, cierra a $90.19. No está mal. El promedio tampoco está al alza. El precio de la cesta OPEP cerró a $95.35 y en igual tendencia el West Texas, 92.24. Su graciosa majestad británica tiene que estar preocupada hoy porque cerró también el Brent del Mar del Norte a la baja, está en $96.94. Sin embargo, baja también la onza Troy de oro, cerró a $1.227.15. En igual tendencia, el precio del café, 184.23 centavos el quintal. Y el precio del cobre igual, 6.836 la tonelada. Mientras que el níquel cerró a 18.373 la tonelada y el precio del euro sigue estable a 1,29 frente a la divisa estadounidense. Los monitores de nuestros servicios satelitales no nos dicen nada diferente a lo que les hemos mostrado o lo que estamos procesando para mostrarles en el segundo bloque, porque para variar, con las noticias de última hora,
y como manejamos las cosas muy fluidamente y aquí no hay necesidad de teleprompter o escribir libretos ni audífono, tenemos esa posibilidad. Estamos modificando el segundo bloque y no se lo pierdan porque va a valer la pena. Ya volvemos. The world is divided among continents and nations. Nations are divided by borders and interests, and these interests divide the news. We examine the impact of these divisions on people and power. This is Imaginary Lines. Watch it on telesurtv.net/English. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. Day by day, they're in the street with one mission: change the world through their actions. This is a different type of program, a conversation. The perspective you won't find in traditional media can be found on the Laura Flanders Show. Watch it on telesurtv.net/English. En esta entrega de MP3 Gira Latina, Baiano recorre Puerto Rico. De la tutela de España al dominio de Estados Unidos, una isla que plasmó sus sueños libertarios en su música. Para el pueblo que lo escucha, pues canto que himne de lucha. Cuando canto un sei o toco una danza, estoy bregando con la espiritualidad de este pueblo. La música jíbara, sonidos y melodías que se han fusionado con el espíritu y el clamor de Puerto Rico. MP3 Gira Latina, este sábado, solo por Telesur. Los hechos que son noticia en Latinoamérica y el mundo. La política que se fortaleció. Los analizamos junto a calificados especialistas. Mesa Redonda Internacional. De lunes a viernes, solo por Telesur. Rod Stars, G1 and Claudia de la Cruz are Rebel Diaz, hip-hop activists positioned within a history of political resistance through music. And you don't stop. They invite young people to express themselves about their social struggles. And you don't stop. Watch it on telesurtv.net/English. Discover Latin America and the world in our programs. Telesur Report, The Real USA, the stories behind the tweets. Ataman, Lives, Know Your Body, Open Files. Exposing the conflicts that affect our people. Compelling personal stories and the most controversial events. See it all on telesurtv.net in English. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y así como hablábamos de la gran diada, ¿no?, de Cataluña, el tema que está ahora obligando a poner las barbas en remojo a muchos es el de la posible independencia o no de Escocia. Y todos tienen unas condicionantes comunes, ¿no? En el siglo XXI sería difícil llevarse por delante la voluntad de un pueblo, pero hay mucho compromiso económico y cómo quedaría esto frente a la Unión Europea, que de alguna manera en una plegaria se va manteniendo, con desigualdad entre ellos, ¿no? Pero ahí va. Escocia es un tema que vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? Y naturalmente, cuando uno estaba en Escocia y veía cómo funcionaba aquello y la sensación de unidad, de integración que había, esto que estaba ahí latente, se hace realmente impresionante, ¿no? ¿Inglaterra o no? Bienvenido a Escocia. Escocia es interesantísima, desde luego, pero la independencia es un viejo sueño para muchos y el referéndum tiene muchos interrogantes.
Los escoceses deciden el próximo 18 de septiembre si rompen la unión sellada y pactada con Inglaterra desde 1707. Pero que en los últimos meses los partidarios de la independencia, con el ministro principal Alex Salmond como abanderado, se han esforzado en poner el valor de los beneficios que ello conllevaría. Pero hay muchos interrogantes, ¿no? Es la juventud escocesa en realidad la que se apropia del debate sobre la independencia. Essentiellement. Unos 7.500 adolescentes de entre 15 y 16 años que tienen el próximo jueves la primera y excepcional oportunidad de votar sobre un tema que afecta directamente a su futuro, plantearon sus dudas a los representantes políticos que piden el sí y el no a la independencia de Escocia en un evento que se celebró en Glasgow la tarde de ayer y se retransmitió por la noche a nivel nacional. El referéndum ha unido a formaciones ideológicamente opuestas en una causa común, ya sea a favor o en contra del radical Corte Constitucional. Pero el equipo unionista del jueves aceptó el reto juvenil y realmente formó una extraña pareja. Ruth Davidson, líder conservadora en Escocia, compartió la defensa del no al divorcio con George Galloway, radical socialista que fundó el partido independiente Respect al ser expulsado del laborismo. La realidad es que lo que está en juego en el referéndum por la independencia es decidir si quieren o no independizarse del Reino Unido, país del que forman parte desde 1707. Y a medida que se acerca el día, el debate sobre los pros y los contras de la separación se ha vuelto más intenso y acalorado, y cada candidato por uno u otro bando trata de ponerle la mano en el hombro a los posibles votantes y ser más simpático que nadie. El referéndum se ha convertido en el principal tema en los medios de comunicación y los políticos y muchos británicos hablan casi exclusivamente de él. Pero, ¿qué está realmente en juego? Si los escoceses votan por el sí, ¿qué podría pasar, por ejemplo, con la economía? ¿Y qué pasaría con las Fuerzas Armadas? Ahora, hay también un paralelismo extraño. Lo que pasa con Escocia podría revivir dentro de la Commonwealth el deseo de los quebecois, los de la provincia de Quebec en Canadá, de declararse también independientes. Y eso es una lectura que anda tan rápida como carretea este moderno helicóptero. Todos los medios son buenos para hacer campaña y estamos en cuenta regresiva y es necesario pelear por cada voto. ¿Cuál sería la moneda de una Escocia independiente, por ejemplo? Los jóvenes candidatos de la oposición lo están diciendo desde hace tiempo, ¿no? Dream big. Como en todas partes, besar niños, sonreír todo el tiempo, tratar de estar bien vestido y demostrar aire de ganador parece el lugar común de todas las campañas. Clear new powers for a stronger Scotland against the risks of voting yes. But we are going to go right to the end in this campaign because we know. Desde los más jóvenes a los más tradicionales, los candidatos podrían darse la circunstancia de que el líder de los laboristas, Ed Miliband, consiguieran convertirse en el próximo primer ministro en 2015, gracias a los votos de los escoceses, para apenas un año después perder su mayoría parlamentaria con la salida de la diputada por Escocia al producirse la independencia. ¿Qué ocurriría con el tridente? ¿Saben qué es el tridente? El tridente es el sistema de disuasión nuclear que tiene el Reino Unido, compuesto por 4 submarinos con cabezas nucleares y que tiene base, ¿dónde? Los 4 submarinos con cabezas nucleares, ¿dónde? En Escocia. El Partido Nacionalista Escocés de Salmond reclama la retirada de estos submarinos de su territorio durante el primer mandato del Parlamento tras la independencia. Pero por el momento el gobierno británico no lo ve factible. La salida del Trident supondría buscar un nuevo lugar dentro del Reino Unido para su emplazamiento. Algo complicado y muy caro, por lo que los expertos coinciden en que esta es la mejor moneda de cambio que tiene Salmond para negociar en caso de la victoria del sí las condiciones de la independencia. Yes, pero ¿y el poderío nuclear? Ese es un tremendo tema.
escolar, algunos jóvenes trajeados, los mayores, han viajado en autobús de distintas regiones de Escocia y los primerizos votantes llegaron al SS Hydro para escuchar e interrogar a 4 políticos que ocuparon un estrado más rodeado por ellos del pop. Quizá por ello la audiencia victorió y abucheó con igual intensidad a sus interlocutores, pero también les reprendió cada vez que evadían responder de verdad a sus preguntas. Los escoceses votan por el sí. ¿Y qué podría pasar, por ejemplo, con la economía y con las Fuerzas Armadas? ¿Y qué pasa con los separatistas de Quebec que han despertado otra vez su sentido de independencia en Canadá? Bernard Drinville del Partido Quebecois decía: tomamos los próximos 4 años para renovar la sustancia, el contenido, los argumentos que los quebecois saben que serían en favor de sus beneficios. Tanto en Escocia como en Canadá, en la parte de Quebec, la situación se manifiesta en la calle, pero se manifiesta de una manera bastante civilizada. Los mayores tienen bastante que decir, pero los jóvenes que buscan un lugar bajo el sol, el poco sol que se ve en esas latitudes, y sobre todo un puesto de trabajo con el que puedan confiar, hacer frente a la canasta familiar, se preguntan: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo podré formar un hogar? ¿Con qué voy a vivir? ¿Con qué voy a mantener mis futuros hijos? La situación es realmente comprometida. Escocia vive momentos históricos y no es un lugar común. La gente está consciente de que es un momento histórico. Anybody. I'm not going up to try and provoke any incident. I'm going up to say to people who are voting yes, because they've listened to Salmon's vision of a bold, brave Scotland, that is not what you're voting for. You are voting to join the European Union. You are voting to be part of a Schengen area. Cualquiera sea el caso. Oh, no, el impulso es de todos con todos nosotros. Escuchen, la encuesta de ayer nos mostró a un 47%, la encuesta de hoy nos muestra un 48%. Si usted me dijo hace un par de semanas, si una semana para que estemos en contacto con la distancia de esta enorme oportunidad para Escocia, entonces yo habría estado absolutamente encantado. Ahora las cosas están cambiando y con rapidez. Y Ed Miliband, que acabábamos de ver, decía: estamos luchando por cada voto, voto por voto. Y han aparecido personajes interesantes como Peter Mullan, como algunas figuras del cine, el actor Yves Campagné, Peter Mullan, Sturgeon, todos hablando de cómo salir adelante. Yo me siento optimista hoy, así como me he sentido el pasado fin de semana. Los cambios en las encuestas dan una idea de que algo interesante e importante se está llevando a cabo. Lo que quiero decir es que lo que tenga que decidir el pueblo tendrá un importante componente de la parte juvenil. Pero cualquiera sea la situación, yo no me voy. No voy a tratar de provocar cualquier incidente. Voy a decir a la gente que están votando sí, porque han escuchado la visión de Salmon en una audaz y valiente defensa de la independencia de Escocia. Eso no es lo que usted está votando. Usted está votando a unirse a la Unión Europea y está votando a formar parte de un espacio de Schengen con la inmigración controlada, y usted está votando a unirse al euro. Y si eso es lo que quiere votar, sí, pero piénselo, ya no será la libra esterlina. En Ucrania, en tanto, el fundador del grupo Virgin, Richard Branson, recuerdan que habíamos dicho, lo mostramos aquí. Quiero decir que si Escocia se separa de Inglaterra o no, no es el fin del mundo. Creo que no vale la pena ir a la guerra por estas cosas. Quiero decir, referéndum, plebiscitos y elecciones son el camino para decidir cuestiones. Eso es todo. Bien. Бросит русских, миллионы русских бросит в Донбассе, в Херсоне, в Николаеве, в Днепропетровске, Луганске, Запорожье, в Одессе, да? Покажите результат. Entran en vigor las sanciones más severas contra Rusia, que la Unión Europea había retrasado por la tregua. Y el nuevo paquete de sanciones por su participación en la crisis de Ucrania empieza a aparecer en las campañas. Las medidas las más duras hasta el momento entrarán en vigor a partir de este mismo viernes. Moscú ha dicho que esta decisión socava el proceso de paz.
Las nuevas sanciones incluyen restricciones a la actividad de importantes empresas rusas en la que el Estado tiene participación, como la petrolera Rosneft y la gasística Gazprom. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Rusia pese al cese del fuego en Ucrania, pero la gente en la campaña se vuelve colorida y agresiva. Se relacionan los nombres de 24 personas, algunas de ellas diputados de la Duma, el Parlamento Estatal, que serán objeto de restricciones como congelación de cuentas en el extranjero o prohibición de viajar. Entre estas personalidades se encuentra el vicepresidente de la Duma, Igor Lebedev, y el dirigente nacionalista Vladimir Zhirinovsky. A todo esto hay que tener en cuenta que en Moscú hay un centro de análisis político como el Carnegie y una representante, María Lipman, hablaba sobre esta situación. Esto significaría abandonar para siempre a millones de rusos en Donbass, en Kherson, en Mykolaiv, en Dnipropetrovsk, en Luhansk, en Zaporizhia, en Odessa. Y no todos los que estamos aquí estamos dispuestos a hacer eso. Hemos luchado, hemos arriesgado nuestra vida y el petróleo que nos corresponde también es una nota fundamental. Zhirinovsky está en todas las listas. ¿Por qué me atacan? Dice, no lo estoy haciendo nada a ellos. Todo el mundo va a luchar contra la ideología occidental. Luchamos contra radicales de ultraderecha en Ucrania. Es por eso que mañana todos los periódicos habrá una lista de aquellos que, como yo, están prohibidos en todo. Canadá, Australia, la Unión Europea. Como sea, el centro de la situación también es la energía. Y la energía supone un desideratum en esto. Lavrov acusa a la Unión Europea de optar por perturbar el proceso de paz en Ucrania con nuevas sanciones. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha acusado este viernes a la Unión Europea de perturbar los esfuerzos de paz en el este de Ucrania al endurecer sus sanciones contra Moscú. Y la energía, como vemos, es un tema fundamental. Adoptando dicha decisión en el mismo momento en el que el proceso de paz está ganando estabilidad, significa optar por el camino de perturbar el proceso de paz. Así lo ha dicho el propio ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, en declaraciones a la cadena de televisión Rusia 1. María Lipman, una analista del Carnegie de Moscú, Centro de Análisis Político, decía: cabe señalar que en medio de esta situación la popularidad de Putin nunca ha sido tan alta como ahora. Y no solo la nación en general está reunida detrás del líder, sino también la élite, de la que Putin parecía estar totalmente distanciado. La élite también está a favor del presidente. Y esto da a Vladimir Putin una ventaja sobre el oeste, donde las sanciones tienen que ser coordinadas entre un gran número de países europeos. Y como ya sabemos, no todos ellos están dispuestos a unirse a las naciones que emiten sanciones contra Rusia, al menos por el momento. Y no creo que la presión sea procedente de esos intereses, incluyendo las mayores empresas mundiales como Exxon o British Petroleum, que no son del todo felices con las sanciones impuestas e interfiriendo en su cooperación lucrativa con la industria petrolera rusa. Esto va desde la industria del armamento hasta la industria energética. Así que creo en las posibilidades del ablandamiento de las sanciones, aunque esto por ahora no parezca lucir significativamente. Una cosa es que no se debe esperar es que Putin cederá bajo presión. Él demostró esto una y otra vez, especialmente en esta crisis muy aguda y dramática en Ucrania. Él no va a ceder bajo la presión que persiguen sus políticas independientes de quien quiera que trate de influenciarlo. Él no puede actuar de otra manera porque no sería él. Bueno, eso es un poco difícil. No deberíamos haber confiado antes, deberíamos haber desarrollado nuestra propia producción, deberíamos haber invertido dinero en la producción de alta tecnología. Este punto es un poco difícil. Pues bien, hay que forzar gradualmente a la gente a adaptarte a esta nueva situación que se desprende de la situación de resistencia. Y Alisa dice, lo que más me preocupa no son las sanciones impuestas a Rusia desde el lado europeo, sino los que fueron anunciadas a cambio de nuestro lado, ya que para algunas personas la razón puede caer debajo para ellos, en lugar de llevarla por delante como algo que hay que defender.
porque supuestamente están preparando la respuesta de nuestra parte, por lo que no se nos permitirá comprar ropa en Europa, por ejemplo, cuando se trata de una empresa que está vendiendo cosas aquí. Pero bueno, se entiende, hay una gran oferta. El hecho es que las sanciones tienen efectos, y a veces efectos muy duros, con el hombre de la calle, con el simple individuo. Y luego otra pregunta del cuestionario dijo: espero que esto no tenga un efecto sobre nosotros, porque creo que las sanciones en general son malas. También creo que puede llegar hasta el punto de que no vamos a ser capaces de llegar a los países que queremos ir, de interactuar como corresponde en un mundo moderno. En todo caso, la popularidad de Putin nunca ha sido tan alta como ahora. Y no solo la nación en general, detrás del líder, sino también la élite. Todos están en la misma línea. En Dushanbe, en Tayikistán, en diferentes lugares, hay reacciones. Y la gente en la calle trata de adaptarse a la realidad, maneja con relativa sensación de optimismo y de confianza en la cadena de mando y en los líderes políticos lo que puede estar ocurriendo y las consecuencias eventuales, pero en todo caso confían en sus gobernantes y dicen, como Dmitry, como estos jóvenes, nosotros tenemos que responder con calma, de una manera adecuada. Y además, hay gente que está luchando aquí por sus propios intereses, pero esta generación de relevo que nosotros conformamos es aquella que está expectante y quiere ver que se consoliden los logros que hemos tenido en salud, en educación, incluso en deportes, en calidad de vida. Pero nos gustaría ver que esto se soluciona de una manera que nos permita planificar el futuro y saber que tenemos, como generación de relevo, un lugar bajo el sol. Также, мне кажется, что может дойти до того, что, может, мы не сможем даже проникать в те страны, в которые хотим. Cualquiera sea el caso, la gente se ha tomado esto con relativa calma y consideran que han capeado muchas crisis en el pasado, así lo han aprendido de sus mayores. Las nuevas generaciones parecen de alguna manera asimilar las cosas a su manera. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha acusado este viernes a la Unión Europea de perturbar los esfuerzos de paz en el este de Ucrania al endurecer sus sanciones contra Moscú, según ha informado la agencia Interfax. Adoptando dicha decisión en el mismo momento en el que el proceso de paz está ganando estabilidad, dijo Lavrov, significa optar por el camino de perturbar el proceso de paz en sí mismo. Esto en declaraciones de la cadena de televisión Rusia 1. Moscú responderá a las sanciones de forma calmada y adecuada y sobre todo desde la necesidad de proteger nuestros intereses. Vladimir Putin, por su parte, asegura que las sanciones contra Rusia perjudicarán a la Unión Europea y a Estados Unidos. Conocemos las cifras de pérdidas que sufren los negocios europeos y los negocios estadounidenses como consecuencia de las medidas rusas de respuesta. Pero como nos gusta decir en estos casos, esta no fue nuestra elección, dijo Putin, pasándole la pelota a los demás. Ha advertido este viernes que las sanciones económicas contra Rusia impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea acabarán por perjudicar a los propios autores de esas sanciones. El presidente ha calificado de extraña la imposición de sanciones a la luz del plan de paz en el este de Ucrania y ha añadido que no son efectivas. Moscú estaría considerando una batería de sanciones en respuesta. Y además dijo, yo incluso no entiendo qué motiva estas nuevas sanciones. Puede ser que a alguien no le guste que el proceso tomara la vía pacífica. ¿Qué es esto? ¿Un intento de torpedear el proceso de paz o qué? Uno no quiere pensar así, pero aquí no hay ninguna lógica, señaló de frente a las cámaras. En realidad han arrancado de sus raíces el proceso de paz y recordó que fueron la Unión Europea y Kiev quienes pidieron al Kremlin que convenciera a los dirigentes prorrusos de Donetsk y Lugansk para que tomaran parte en las negociaciones de paz de Minsk en las que se logró un alto el fuego. Putin recordó que tras conversar con el presidente ucraniano Petro Poroshenko, planteó un plan de acción de 7 puntos para
pacificar el este de Ucrania, que prácticamente, dijo, es la base de los acuerdos de paz suscritos en la reunión del grupo de contacto en Minsk el pasado 5 de octubre. Hay que destacar con satisfacción que el proceso ha comenzado y que han cesado los combates. Ha arrancado el proceso de paz y los primeros contactos, y en mi opinión ha surgido una oportunidad que no debemos perder de alcanzar, aunque sea provisionalmente, un arreglo político, e insistió en esto. Y por su parte, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev advirtió esta semana de que la reacción de Rusia sería asimétrica y, según algunas fuentes, podría afectar a las importaciones, por ejemplo, de productos textiles y los coches usados procedentes de la Unión Europea y tantos otros rubros fundamentales, ¿no? La situación es interesante. Мы не собираемся ни от кого закрываться. И это не наш выбор, мы по этому пути не пойдем. Но всегда, если с нами кто-то не хочет работать, альтернатива всегда будет. И будут ли они вообще? Ну, посмотрим, пускай правительство подумает и сделает. Hay que comenzar por destacar que hay soluciones. Y en nuestro país, la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, desmintió que exista una enfermedad desconocida en el Hospital Central de Maracay y denunció el hecho. Contra Venezuela, que tienen como objetivo único causar terrorismo psicológico, como bien lo señaló oportunamente el vicepresidente Arriaza. Ayer realmente muy asombrado de una bajeza humana de médicos venezolanos que hayan sembrado una matriz de esta naturaleza, como se dio en el caso del Hospital Central de Maracay del Estado de Aragua, donde infundieron terror a la población de ese estado, diciendo que existían extrañas muertes, casi que aseverando que estábamos ante presencia del ébola en Venezuela o, peor aún, enfermedades desconocidas. Esa campaña, nosotros queremos señalar la ruta mediática que siguió. Inició con las declaraciones del vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua a través de su cuenta Facebook. Inmediatamente lo toma un periódico local como El Periodiquito, que además presentaba ya antecedentes de falsear informaciones en el caso de específicamente de la salud pública. Luego es dispersado mediáticamente por las redes sociales e inmediatamente lo toman los medios internacionales como el ABC de España, que tiene una campaña permanente contra el pueblo de Venezuela, contra su presidente legítimo y el gobierno bolivariano, así como La Patria Toda, la toma el Nuevo Herald de Miami y la toma igualmente NTN 24. Es obvio que nosotros estamos ante una campaña sin precedentes nuevamente, como ocurrió en el pasado. Nos llama poderosamente la atención pues que esta campaña coincida con el inicio de clases, cuando nuestros niños están preparándose para regresar al colegio, para con todas las fuerzas de su alma y de su niñez y de su juventud construyan patria. Contundente declaración de la ministra del Poder Popular para el área de la información ante una verdadera canallada. Pero es así, hay dos teatros de operaciones, crisis, guerra, lo que sea, política, por un lado, y el paralelo alternativo en esto, los medios de comunicación. Y hablando de eso, gracias, señor coordinador. Bueno, comunicado difundido por la Cancillería. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado injerencista emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de fecha 11 de septiembre de 2014, en el cual se pretende desconocer a nuestras instituciones democráticas y los principios consagrados en la Constitución Nacional. Dichas declaraciones constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos internos de nuestro país y refleja la sostenida actitud de agresión contra el pueblo venezolano y el sistema profundamente democrático en el que éste se desarrolla. El mencionado comunicado está plagado de mentiras e imprecisiones que pretenden distorsionar ante la comunidad internacional la realidad de nuestro país. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es el único garante del respeto a los derechos y deberes de sus ciudadanos y está en la obligación de proteger a nuestro pueblo de la violencia
y de la intromisión internacional. Los principios más avanzados del respeto a los derechos humanos están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y son un componente fundamental de la moral y ética de nuestro pueblo. Resulta inaceptable que sea el gobierno de los Estados Unidos de América quien pretenda descalificar a nuestro gobierno e instituciones profundamente democráticas. Es precisamente en Estados Unidos donde se violan de manera sistemática los derechos humanos de su población y de otros pueblos del mundo. La violencia permanente contra los inmigrantes y contra miles de niños centroamericanos. La discriminación hacia las minorías afrodescendientes. Los crímenes impunes por la acción de los círculos de poder, como el caso del joven Michael Brown. El racismo, la práctica abierta del secuestro y la tortura, como ocurre escandalosamente en el centro de torturas de Guantánamo y otras instalaciones militares norteamericanas alrededor del mundo, así como el apoyo al terrorismo, los bombardeos y las agresiones militares en otros países son muestras de esto. Con este comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América claramente soporta y estimula las acciones de violencia y desestabilización contra nuestro pueblo. Finalmente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera su posición inquebrantable de hacer respetar nuestra Constitución y leyes. Asimismo, reafirma su voluntad de trabajar por la paz y la convivencia entre los pueblos, basados en los principios de respeto mutuo, independencia y soberanía. Tal el comunicado difundido por la Cancillería que acaba de llegar a nuestras manos y al que he dado lectura a primera vista y nos parece oportunísimo. Bueno, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. A mí me gusta mucho escuchar radio, ¿no? Y hoy escuchaba a un jovencito diciendo, bueno, como dicen por ahí, gracias a Dios es viernes. Está bien, eso es bueno, tenemos rating, ¿no? En la generación de relevo. Es viernes y Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bobis. Ese es el saludo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que coinciden también en el Medio Oriente, en Tierra Santa, ¿no? Volveremos, Dios mediante, el lunes, cuando nuestra querida, contaminada y única haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, siempre Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. De haber algo urgente, así estaremos en el aire con la velocidad que ustedes saben nos caracteriza, porque no necesitamos ni libretos, ni audífonos, ni teleprompter, y como productor puedo garantizarles que lo haremos. Donde quiera que se encuentre de ese lado del receptor, un muy feliz fin de semana. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal Pionero, el programa Pionero y Walter Martínez se despiden de ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.